muchas veces se pone el énfasis en que como cristianos tenemos que aprender a obedecer y obviamente la obediencia es a Dios. Ahora las preguntas que yo me hago es, ¿qué significa realmente obedecer a Dios? ¿Qué significa obedecer a Dios? ¿A qué debemos obedecer exactamente? Cuando nos dicen, hay que obedecer a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿a qué debemos obedecer exactamente? ¿A qué debemos rendir obediencia? Porque cuando hablamos de obediencia y cuando hablamos de obedecer a Dios, ¿estamos hablando de obedecer los mandamientos de Dios? Si hablamos de obedecer a Dios, ¿estamos hablando de obedecer esos 10 grandes mandamientos? Que es interesante que mucha gente los defiende y mucha gente dice, no, hay que obedecer y hay que cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Y a veces le dan a uno ganas de preguntarle, ¿podrías decirme cuáles son los 10 mandamientos? Porque muchos defienden los 10 mandamientos, pero luego no se lo saben, empiezan, bueno, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obediencia a Dios, cuando hablamos de obedecer como cristianos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de obediencia es esa? ¿Es obediencia a la ley? ¿Es obediencia a los 10 mandamientos? Porque entendamos una cosa, la ley puede quedar resumida en 10 mandamientos, todos podemos tener en mente esos 10 mandamientos, o por lo menos la imagen, como dije el otro día, de Charlton Heston bajando con las tablas de piedra del monte, etcétera, etcétera. Podemos tener esa imagen, podemos tener esa visión, pero la ley no eran 10 mandamientos. Si quieres estudiar la ley en profundidad, léete el libro de Levítico y empieza a contar cuántos mandamientos hay. De hecho, puedes estudiarlo, hazlo si quieres, pero bueno, yo te lo resumo en un momento. Son 613 mandamientos. La ley consistía en 613 mandamientos. Algunos mandamientos de si tú haces esto te va a pasar esto y otros mandamientos de si no haces esto te va a pasar esto otro. 613. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 verso 10. Entonces, resulta que hablamos de 613 mandamientos. Por lo tanto, cuando se nos dice, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer los mandamientos de Dios, ¿de qué nos están hablando? ¿De obedecer a esa ley? ¿De obedecer a esos 613 mandamientos? No vamos a poder. Porque precisamente el propósito de la ley es que nos demos cuenta que ninguno de nosotros puede cumplir la ley y que todos, absolutamente todos, necesitamos un Salvador. Ahora, os pido que me podáis acompañar toda la clase de hoy y posiblemente la siguiente clase para que desarrollemos bien el tema de obediencia, para que no haya ningún tipo de malentendido. ¿Estoy diciendo yo que no tenemos que obedecer a Dios? No, lo que estoy diciendo es que vamos a darle una nueva definición a lo que es la obediencia. No una nueva, porque no es nueva. Lo que pasa es que es nueva respecto a la religión. Siempre hubo una definición de obediencia bajo el nuevo pacto que la religión ha tergiversado y la ha llevado siempre a un sometimiento de mandamientos y de tener que hacer ciertas reglas, y con la obediencia pasa para mí exactamente que lo mismo que con la santidad. Que la gente nos dice, hay que vivir en santidad, hay que vivir en santidad, pero resulta que para unos la santidad es una cosa y para otros la santidad es otra. Entonces, ¿qué santidad tengo que vivir? ¿Tengo que vivir la santidad que predican los pentecostales? ¿Tengo que vivir la santidad que predican los bautistas? ¿Tengo que vivir la santidad que predica, y no lo digo con ánimo de ofender a nadie, simplemente estoy poniendo ejemplos, cierta denominación? Tenemos Asamblea de Dios, Movimiento Misionero Mundial, Filadelfia, tenemos diferentes denominaciones, la cuadrangular. ¿Tengo que vivir la santidad de quién? ¿De cuál de ellos? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hay que caminar en obediencia, hay que obedecer a Dios. Bueno, ¿qué significa obedecer a Dios? Tú puedes preguntarle a alguien, a alguna persona que te diga, no, pero es que hay que obedecer a Dios. Y puedes preguntarle, ¿podrías definirme un poquito mejor qué significa obedecer a Dios? ¿Qué entiendes tú por obedecer a Dios? A ver cuál es la respuesta. Porque lamentablemente la mayoría de veces obedecer a Dios tiene que ver con obedecer los mandamientos. Entonces, si te responden, bueno, obedecer a Dios es obedecer los mandamientos, vuelve a preguntarle, ¿y qué mandamientos son esos? A ver qué mandamientos son.
Y si nos vamos a los 10 mandamientos, entonces ya tenemos un problema. Porque obedecer a Dios bajo el nuevo pacto no tiene que ver con los 10 mandamientos. Obedecer a Dios bajo el nuevo pacto no tiene que ver con los 613 mandamientos. Obedecer bajo el nuevo pacto tiene que ver con otra cosa, que lo iremos desarrollando. Ahora Santiago capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente, fíjate qué interesante. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que a partir de este momento te voy a decir algo. Todos, obviamente ya lo eran. Todos los que vivieron bajo la ley ya estaban sometidos a esta verdad, a esta realidad. Y obviamente todos aquellos que vivieron bajo la ley, que nunca jamás pudieron cumplir la ley, al quebrantar uno de los mandamientos se hacían culpables de todos. Déjame decirte, si nosotros tratamos de vivir por la ley, automáticamente nos volvemos transgresores de toda la ley. Porque es imposible cumplir toda la ley. Pero ya lo era antes. Ya lo era en la época de Moisés. Ya lo era en la época de David. Pero es que resulta que ahora, en el siglo XXI y en el año en el que estamos, resulta que todavía es mucho más imposible cumplir la ley porque hay cosas que ya no se pueden llevar a cabo. Hay cosas que no se pueden hacer. El templo no existe. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, si hablamos de obediencia y hablamos de obedecer a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, tenemos un problemón, porque nos volvemos culpables de quebrantar la ley todos. Aquí no hay nadie, perdonadme, pero no hay nadie de vosotros que pueda decirme que está obedeciendo a Dios de forma correcta si está pensando en cumplir los mandamientos. Nadie, ni vosotros, ni yo, ni ninguno. Nadie puede decir yo obedezco a Dios, yo soy obediente a Dios si su mente está puesta en los mandamientos, porque no se puede cumplir la ley. Es imposible. Y en el momento en el que quebrantamos uno de los mandamientos, nos volvemos culpables de todos los demás. Esa es la realidad. Entonces, si hablamos de obediencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la obediencia del nuevo pacto? Ahora vamos a ver cuál era la obediencia en el antiguo pacto. Vamos a ver cómo funcionaba la obediencia en el antiguo pacto. Pero sí quiero dejar algo bien claro, y esto quiero por favor que si puedes que lo anotes, que te lo grabes, que te lo memorices y si quieres que los compartas en las redes sociales también sin ningún tipo de problema. La obediencia bajo el antiguo pacto era un mandamiento y era la raíz de la bendición. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y si quieren, mientras tanto, vamos a Éxodo 24. Repito, la obediencia bajo el antiguo pacto era la raíz de la bendición, es decir, es lo que producía la bendición. Si las personas eran obedientes bajo el antiguo pacto, esa obediencia producía la bendición para ellos. Obviamente, cuando quebrantaban la ley, estaban los sacrificios correspondientes. Todo eso lo puedes ver, el tema en el momento en el que se establece la ley y el sistema de sacrificios está aquí en Éxodo 19 y 20. Pero ahora estamos en Éxodo 24. Entonces la frase es esta. Bajo la ley, la obediencia es la raíz de la bendición. Bajo la gracia, la obediencia es un fruto de salvación, nunca la raíz. Bajo la gracia, ¿somos obedientes? Sí, pero nuestra obediencia no es la que produce salvación. Nuestra obediencia no es la que produce la bendición. Nuestra obediencia no es la que produce la sanidad. Nuestra obediencia no es la que produce el resultado, sino que nuestra obediencia es un fruto de quienes somos nosotros en Cristo ahora. Nuestra obediencia es un fruto de la nueva naturaleza. Nosotros no obedecemos para provocar algo de parte de Dios, sino que nosotros obedecemos porque entendemos quiénes somos ahora en Cristo. Pero más adelante, no creo que me dé tiempo en la clase de hoy, más adelante veremos lo que significa obedecer bajo el nuevo pacto. Pero ahora estamos en Éxodo 24. Verso 7 y verso 8. Éxodo 28 dice así.
tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: "Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos". Tremendo el pueblo de Israel. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: "He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas", que iban a poder hacer todo lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Ellos, y lo dicen de forma rotunda: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. O sea, y en realidad nosotros lo estamos leyendo, pero la actitud en el original de Israel era una actitud diciendo: nosotros podemos cumplir. No necesitamos que la gracia de Dios nos sostenga, porque recuerda que la gracia, como estuve compartiendo los otros días, la gracia no es un tema. La gracia no es una doctrina. Hay gente que dice: bueno, la gracia es un tema más. No, no es un tema más. Ni una doctrina, ni una dispensación. Lo comenté el otro día y lo vuelvo a decir ahora, porque la gracia ha existido siempre. La gracia es eterna porque Dios es eterno. Y resulta que Dios es un Dios lleno de gracia. Siempre ha sido un Dios de gracia. Entonces la gracia no puede ocupar una dispensación, porque si la gracia ocupa una dispensación, lo que estamos dando a entender es que la gracia tiene un comienzo y tiene un final, porque todas las dispensaciones tienen un comienzo y un final, pero la gracia no es una dispensación.